¿Me escuchan todos y todas? Sí, señor profe. Sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas. Que no haya saludado antes. Antes de iniciar con nuestra sesión de hoy, quisiera como clarificar y reiterar los aspectos de este proceso evaluativo que hemos venido desarrollando en estos días, en este espacio o en este lapso de tiempo que la universidad ha establecido para el desarrollo de ese proceso. Por favor, ustedes me corrigen si lo que llego a decir está, o sea, es incorrecto o es contrario a algo que haya dicho antes, como para que quedemos totalmente claros todos nosotros. Hasta el momento, nosotros hemos presentado, o mejor dicho, por lo menos planteado, dos actividades evaluativas. Es decir, en la plataforma, por lo menos, digamos que puestas, están esas dos actividades. Yo no sé si ya habrán entregado las dos, no recuerdo bien para qué fecha habíamos puesto la segunda actividad. Creo Profe, que la segunda está para este jueves. para este jueves. Sí, Listo. profe. Y yo para la primera actividad abrí un nuevo plazo, ¿cierto? O sea, como que lo amplié para que aquellos que tuvieron dificultades con su matrícula tuvieran como la posibilidad de presentarlo, ¿cierto? ¿Para cuándo dejé esa primera actividad? ¿O para qué fecha dejé como ese ajuste de la primera actividad? ¿Alguien me puede recordar? ¿O eso no es cierto? Pero yo recuerdo que alguien me había dicho que no, que había tenido problemas. Sí, profe, pero no recuerdo la fecha. Si quiere ya igual miro el Moodle. Pero bueno, mientras Brian nos hace el favor, o ustedes mismos revisen. ¿Para cuándo? Para hoy a medianoche. Para hoy a medianoche. Entonces hoy digamos que es el último plazo para ya ajustar toda esa primera actividad para los antiguos, para los nuevos. Es decir, la idea es que ya quedemos como todos como parejitos con respecto a esa primera actividad y la segunda actividad sería para entregarla el jueves. Entonces, si ustedes, que eso aparece, digamos que ahí en la descripción de la actividad, si ustedes miran los porcentajes, creo que habíamos hablado de que ahí ya hay un 50% del primer corte y nos quedaría faltando otro 50%. Esa es la parte donde yo necesito que me corrijan si lo que estoy diciendo es incorrecto. Creo que habíamos acordado que esa tercera actividad, o me hecho que ese 50% es una tercera actividad que yo estaría dejándoles el día jueves. Entonces el día jueves la pondría en la plataforma y creo que les había dicho que esta tenía un plazo de entrega menor. Pues porque ahí aumenta el nivel de dificultad, porque digamos que ya tenemos como cierta experiencia. Entonces, si no estoy mal, creo que les había dicho que la ponía el jueves para el martes siguiente. Si es eso lo que habíamos acordado o hay algo de lo que he dicho que de repente no sea correcto. Sí, profesor, lo que han dicho. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy vamos a desarrollar nuestra sesión. Quiero como concretar todo ese proceso de Gauss-Jordan. Quiero como ver varios ejemplos. Quiero entrar a discutir cómo se solucionan los sistemas de ecuaciones lineales a partir de ese método de Gauss-Jordan. Y mi idea es que el jueves nos encontramos en el horario usual a las 8. Yo subo la actividad
les explico a grandes rasgos si hay como alguna duda o alguna inquietud con respecto a lo que se plantee en esa actividad. Y esa hora, digamos que les quedaría libre, no haríamos clase, sino que les quedaría a ustedes libre para que, si quieren, fueran avanzando en el trabajo de la actividad. Es decir, yo dejaría esa hora para que ustedes, digamos, que la aprovecharan, o ideal sería que la aprovecharan en el trabajo de la actividad. Entonces, como para que, yo entiendo que a veces ustedes tienen como muchas cosas y ustedes trabajan, entonces a veces no les queda tiempo fuera de clase. Entonces, digamos que mi aporte en ese sentido es esa horita. Esa horita no hacemos clase y los que quieran aprovechar, pues van avanzando en el trabajo de la actividad. Obviamente yo no los asesoraría en la resolución de ese trabajo, pues porque es una actividad de evaluación. Entonces sería ustedes por su cuenta, pero pues les quedaría como ese espacio de tiempo. Esa es como la idea que se me ocurriría a mí, que ustedes cogieran esa hora para avanzar en ese trabajo. Obviamente, pues tendrían plazo hasta el martes, pero por lo menos tendrían ahí un espacito de tiempo adicional para ir trabajando en la actividad. ¿Sí me hago entender? Dime. Sí, señor. Profe, es que lo que pasa es que como yo estuve mirando el segundo taller y tengo una dudita de ese taller, ¿será que yo te la podría hacer o al final? No, coméntamela, a ver. Yo te voy buscando ese taller a ver cuál, a ver O sea, si yo puedo como orientar con respecto digamos a... como un ejemplo. Es que tú nos ponías ahí que definir si las matrices eran escalonadas reducidas. Sí, el Entonces, sistema es escalonado el reducido. sistema. Sí, señor, Sí. perdón. Y digamos que esté 1, 0, 0, 0, 1, 0 y la siguiente fila sea 2, 3, 4. ¿Sí? Ah. Digamos que para mí sería un sistema escalonado reducido, porque por la tercera fila no tiene pivote. Pero es que la condición cuarta no es sobre filas, es sobre columnas. O sea, voy a volver a traer las 4 condiciones. Es que, o sea, el marco son las condiciones que he puesto desde el principio, Sí. pero la condición 4, la voy a poner acá, es... Estoy subiendo. Ah, ok, ya creo. Sí, o sea, tienen que seguir ese marco, ¿no? O sea, matriz escalonada reducida, condición B. En cada columna que tenga pivote, los demás elementos de esa columna tienen que ser igual a 0. Pero esa condición es sobre columnas. O sea, tú me dices que la última es 2, 3 algo, pues ahí Perdón, estoy sí, inmediato perdón, a la me condición. equivoqué, la última fila, la última columna, perdóname. Ah, ya. Sí, 2, 3 perdón, algo. perdón. Ah, sí, claro, o sea, si en esa última columna no hay pivote, pues no hay que revisar esta condición. O Eso sea sí es que sí, claro. sí sería escalonada reducida, como te lo planteé. Lo que pasa es que tendría que ver el sistema, pero o sea, para no responderte la pregunta, o sea, para no como resolverte el ejercicio, sino solo como orientarte, Sí. sí, después de haber revisado las 3 primeras condiciones, en la última columna no hay pivote, o en alguna columna no hay pivote, no hay nada más que revisar en esa columna. Solo revisas en las demás columnas que tengan pivote. Ok. Ah, listo, profe. Listo. ¿Sí? Vale. Eso es como, Gracias. sí, que tampoco quisiera como responderles el ejercicio, porque pues la idea es que ustedes como que lo desarrollen. Pero sí, es como la idea. O sea, si era columna, sí, claro, la última columna, Sí, si no tiene pivote, columna, no hay perdón. que darle nada. Pero tienes que revisar también todas las otras 3 condiciones, claro. Sí. Vale, profe. Gracias. Bien. Listo. Entonces, bueno, les mencionaba entonces pues esa propuesta para la sesión del jueves. No sé si les parezca, o no sé si me hice entender con respecto a lo que les había mencionado de lo que haríamos el jueves. O sea, el jueves no haríamos clase, propiamente dicho. Lo que haríamos es, obviamente nos encontramos, yo les digo, miren, la actividad ya está, la miramos, como que les clarifico algunas ideas,
y de ahí para adelante, pues ustedes trabajarían en la actividad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Profe, una preguntita. Esa es la actividad, la 2, ¿cierto? La 3. La Estoy 3. hablando de la 3. La 3 la pongo el jueves. Ok. Y la 2 sí queda con fecha de entrega el jueves, normal. Sí, 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 sí. Listo. Sí, sí, sí. Estoy hablando de una tercera actividad que pondría el jueves para cubrir el otro 50%. ¿Sí es claro eso para todos? Que es que el jueves pongo otra actividad. ¿Sí es claro eso? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. O sea, la actividad 2 está para este jueves, para entregar este jueves. Y este jueves pongo la tercera actividad, que esa sería entrega, yo diría el martes, ¿o no hecho? Ya acordamos, el martes. Ustedes me recuerdan, dado caso, si yo el jueves les pregunto para cuándo fue que dijimos que dejábamos esta, ustedes me recuerdan que la del jueves va para el martes siguiente. ¿Sí? ¿Sí me lo entendieron? Sí, señor. Bien. No sé si hay alguna inquietud más. Dime. Profe, yo también tengo una pregunta de ese taller, pero es con el segundo punto. Digamos, si un sistema de ecuaciones comienza con -1, ese uno teniendo el menos no importa, o No, toca toca cambiarlo a cambiarlo. positivo. A Toca, positivo siempre. toca volverlo 1. O sea, la condición es muy explícita. Ahí tiene que haber un 1. En los pivotes tiene que haber 1 positivo. Con menos sería -1. ¿Sí me hago entender? Entonces tiene que volverse 1 con alguna operación elemental. Ah, ¿Sí? listo, bro. Listo, listo, gracias. Bien. Listo. Ok. Listo, pues. Entonces yo, ahora sí. Y continuemos. No recuerdo muy bien si esto lo había alcanzado a mencionar la clase anterior, pero igual voy a, así lo haya hecho, así lo haya mencionado, voy a retomarlo, voy a volver a contarlo, porque es que esta es la parte, o sea, es la parte final del proceso de Gauss-Jordan, pero digamos que en esa parte final es donde clarificamos todo el sentido del trabajo que se ha hecho con esos escalonamientos, con esas operaciones elementales. Digamos que aquí es donde se establece ya el proceso de solucionar el sistema de ecuaciones lineales a través del método de Gauss-Jordan. Entonces vuelvo y repito, no recuerdo si esto ya lo había alcanzado a mencionar o si algo de esto lo había alcanzado a mencionar, pero voy a hacer de cuenta que no y lo voy a mencionar con todo detalle para que lo tengamos totalmente claro. En el proceso de Gauss-Jordan que nosotros hemos discutido hasta ahora, la idea es la siguiente. A mí me dan un sistema de ecuaciones lineales, yo aplico operaciones elementales hasta que queda en la forma escalonada reducida. Digamos que en eso es como lo que hemos insistido en todo lo que hemos hecho hasta ahora. Me dan el sistema, yo lo escalono a partir de operaciones elementales, que ese es precisamente el punto 2 de la actividad evaluativa que tienen que entregarme el jueves. Cuando yo llego a la forma escalonada reducida, cuando termino todo el proceso de Gauss-Jordan, ahí es donde nosotros vamos a establecer la solución del sistema de ecuaciones lineales, que ese es, digamos que nuestro gran propósito, solucionar sistemas a partir de este método de Gauss-Jordan. Para llegar a esa parte de la solución, nosotros vamos a establecer ciertos criterios, o por decirlo de una manera más concreta, ciertos casos en los cuales a partir del cumplimiento de esos casos, nosotros establecemos el tipo de solución
que tiene el sistema. Por decirlo de una manera muchísimo más directa, llego, me dan el sistema, lo escalono y cuando llego a la forma escalonada reducida, yo voy a revisar a cuál de los siguientes casos corresponde esa forma escalonada reducida. Y de acuerdo al caso al que corresponda, obtenemos la solución del correspondiente sistema. Entonces, yo me centro es en la parte final, donde ya hemos escalonado el sistema. Y entonces entramos a considerar 3 casos. Y el primero de esos casos es el que estoy presentando acá. Si al llegar a la forma escalonada reducida aparece esto, que esto creo que sí lo había mencionado la vez pasada, creo que sí, pero si no, voy a repetirlo otra vez. Si al llegar a la forma escalonada reducida aparece en esa forma escalonada reducida, no al principio, no en la mitad, al finalizar el proceso de escalonamiento, aparece una fila que al lado izquierdo de la línea vertical solo tiene ceros y a la derecha tiene un número distinto de 0, es decir, ustedes llegan a la forma escalonada reducida y si les aparece una fila que cumpla con esta condición, que tenga ceros a la izquierda de la línea vertical y a la derecha tenga otro número distinto de 0, en ese caso, el sistema no tiene solución. Esa fila que tiene ceros a la izquierda de la línea vertical y tiene un número distinto de 0 al lado derecho, sobre esa misma fila, es lo que se conoce o representa lo que nosotros llamamos una inconsistencia en el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, cuando yo llego a la forma escalonada reducida, si se cumple con esta condición, o mejor dicho, si se cumple con este caso, eso implica que el sistema no tiene solución. Entonces, ese es el primer caso que uno entra a revisar. Si pasa eso, el sistema no tiene solución. Ya veremos los otros 2 casos, pero digamos que ese es el primer caso que uno entra a mirar. Yo miro la forma escalonada reducida, escalono mi sistema, hago las operaciones elementales que haya lugar, y cuando llego a la forma escalonada reducida, si me aparece una fila como esta que ustedes ven acá, como la tercera fila, en esta forma escalonada reducida, que tiene ceros al lado izquierdo y al lado derecho aparece otro número distinto de 0, o sea, aparece 0, 0, 0 y al final aparece un 3. En ese caso, inmediatamente yo digo, ese sistema no tiene solución. Cuando digo no tiene, es que no tiene. No es que no pueda calcularlo de otra forma, como creo que alguna vez me preguntó alguien, o si es que no pude calcular la solución. No, es que no tiene solución. Hay sistemas de ecuaciones lineales y también de otros tipos que no tienen solución. Y este es el criterio para determinar cuándo ese sistema no tiene solución. Este es mi sistema, el que a mí me dan, el que yo quiero analizar. Yo hago el proceso de escalonamiento, que simplemente es representar matricialmente y aplicar las operaciones elementales. Creo que este ejemplo, de hecho, ya lo había presentado. Y si al llegar a la forma escalonada reducida me aparece algo así, una fila llena de ceros, al lado izquierdo y al lado derecho, un número distinto de 0, eso implica inmediatamente que el sistema, este sistema que a mí me habían dado, no tiene solución.
¿Sí es clara la idea de ese primer caso? Sí, profe. Repito, una vez más, para solucionar un sistema de ecuaciones lineales, yo necesito convertirlo en su forma escalonada reducida, a partir del método de Gauss-Jordan, utilizando operaciones elementales. Cuando yo llego a la forma escalonada reducida, entro a revisar en cuál de 3 casos que estamos considerando cae esa forma escalonada reducida. El primer caso es este, que aparezca una inconsistencia. Y quiero ser muy enfático en lo que es una inconsistencia. Una inconsistencia es una fila que tiene ceros a la izquierda de la línea vertical y que a la derecha tiene un número distinto de cero. En ese caso, decimos que el sistema no tiene solución. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No, señor profe, muy claro. Entonces, ese es, digamos, o sea, vuelvo y quiero clarificar esto muy bien. Es como cuando ustedes llegan a mirar algo y dicen, bueno, ¿a cuál de estas 3 situaciones corresponde? Esto que acabo de presentar solo es la primera. Voy a mostrarles las otras 2 posibilidades o los otros 2 casos que se consideran. Entonces, cuando ustedes llegan a la forma escalonada reducida, dentro de esos 3 casos, ustedes revisan a cuál de ellos corresponde. Si corresponde a este caso, si aparece esto, pues ya dicen que el sistema no tiene solución. Vamos a ver cuáles son las otras 2 posibilidades. El segundo caso es que no haya ninguna inconsistencia, es decir, que al llegar a la forma escalonada reducida no haya inconsistencia. Vuelvo y repito lo que es una inconsistencia. Una fila con ceros al lado izquierdo y con un número distinto de 0 al lado derecho. Entonces, el segundo caso es que no haya ninguna inconsistencia y que todas las columnas tengan pivote. Es decir, yo llego nuevamente a la forma escalonada reducida y reviso. Ya miré el primer caso, que aparezca alguna inconsistencia. Si hay alguna inconsistencia, inmediatamente el sistema no tiene solución. El segundo caso es que no haya inconsistencia y aparte todas las columnas tengan pivote. Es decir, yo miro todas las columnas de la representación matricial, o bueno, de la forma escalonada reducida, si todas tienen pivote, entonces el sistema tiene única solución. Es decir, solo tiene una solución. Y de hecho, la solución aparece al lado derecho de la línea vertical. Entonces, quiero ejemplificar esto con este ejemplito. Creo que me queda, no sé, voy a alejar un poquitico la vista para que podamos ver todo el ejemplo en su conjunto. Lo hice lo más detallado posible. Entonces, me dan este sistema, este es un ejemplo, me dan este sistema, yo procedo a escalonarlo utilizando operaciones elementales. Este es todo el proceso de escalonamiento. Lo pueden revisar si quieren para ver si me equivoqué en algo. No estoy seguro si este lo habíamos mirado ya como un ejemplo, el escalonamiento de este sistema. Lo cierto es que cuando yo llego a la forma escalonada reducida, que es esta última, yo entro a mirar si corresponde o a cuál de los casos corresponde. Entonces, el segundo caso, vuelvo y lo repito,
es que no haya ninguna inconsistencia y que todas las columnas tengan pivote. Entonces, miren la forma escalonada reducida. Esta de aquí al final, cuando ya acabamos todo el proceso de Gauss-Jordan. Entonces, en esta representación matricial, inconsistencias no hay, porque una inconsistencia sería si hubiera alguna fila con ceros y al lado derecho hubiera un elemento distinto de cero. Pero aquí no hay ninguna inconsistencia. Y aparte de que no hay ninguna inconsistencia, todas las columnas de la forma escalonada reducida tienen pivote. Esta columna tiene este pivote, este de acá, la segunda columna tiene este pivote, la tercera columna tiene este pivote. Entonces, todas las columnas tienen pivote. Entonces, esta forma escalonada reducida cumple con el segundo caso. No hay ninguna inconsistencia y todas las columnas tienen pivote. Entonces, eso significa que el sistema que a mí me dieron tiene única solución. Tiene solo una solución. Y la única solución de ese sistema es lo que aparece al lado derecho. Estos números de acá en orden, es decir, esta es la primera componente de la solución, esta es la segunda componente y esta es, en este caso, la tercera componente de la solución. Entonces, la solución de este sistema que me habían dado originalmente, que en este caso es única solución, es esta terna de número. No olviden que la solución tiene varias componentes dependiendo de la cantidad de variables. Como esta tiene 3 variables, pues la solución tiene 3 componentes. Menos 10 séptimos, 5, 5 séptimos. Entonces, a partir del proceso de Gauss-Jordan, teniendo en cuenta este criterio, yo determino que el sistema tiene única solución y puedo encontrar la única solución del sistema. ¿Sí me van siguiendo con la idea hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor, profe, muy claro. Los demás. Pregunten lo que consideren. Señor. Todo claro, profe. Listo. Pues. Entonces, hasta el momento hemos visto 2 casos. Que haya una inconsistencia o que no haya ninguna inconsistencia y aparte, o sea, estas 2 condiciones son el mismo caso, que no haya inconsistencia y todas las columnas tengan pivote. El tercer caso es, y aquí voy a sonar un poco redundante, el tercer caso pues es el que falta. El tercer caso es que no haya ninguna inconsistencia. O sea, en el tercer caso, no hay ninguna inconsistencia y aparte hay por lo menos, voy a poner aquí alguna, pero puede ser alguna o algunas columnas que no tienen pivote. Si en la forma escalonada reducida de un sistema no hay ninguna inconsistencia y aparte hay alguna columna que no tiene pivote, eso implica que el sistema tiene infinitas soluciones. En el caso de las infinitas soluciones, por el momento, eso es lo único que vamos a decir, que el sistema tiene infinitas soluciones. Si nos da el tiempo, yo trataré de explicarles cómo se caracterizan los casos cuando hay infinitas soluciones. Pero por el momento, lo único que decimos es, este sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, si al llegar a la forma escalonada reducida,
no hay ninguna inconsistencia y hay algunas que no tengan pivote, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, y este ejemplito sí es re cortico. Miren este sistema de ecuaciones lineales que me dan. Estoy mirando todos los ejemplos en 3×3, es decir, 3 ecuaciones con 3 variables, pero todo este proceso de Gauss-Jordan y de escalonamiento se aplica a cualquier tipo de sistema, sin importar la cantidad de ecuaciones ni la cantidad de variables. En cualquier caso, aplican las mismas ideas. Entonces, tengo esta matriz, o tengo este sistema, esta es la representación matricial, hago el proceso de escalonamiento y llego a esta forma escalonada reducida. Entonces, miremos cuidadosamente esta forma escalonada reducida que obtuve. En forma escalonada reducida no hay ninguna inconsistencia. Por clarificar, si yo tengo 0 al lado izquierdo y también 0 al lado derecho, eso no es inconsistencia. La inconsistencia es si hay ceros al lado izquierdo y a la derecha otro número distinto de 0. Es decir, si aquí hubiera un 3, por ejemplo, si ese fuera el caso, que aquí me hubiera quedado un 3, entonces esto sí sería una inconsistencia. O un 3, o un 10, o un -5, cualquier número distinto de 0. Si aquí hubiera ese número, esto sería una inconsistencia, y si hay inconsistencia, el sistema no tiene solución. Pero en el caso que corresponde, aquí me dio 0, y ustedes pueden verificar que efectivamente eso fue lo que resultó. Y entonces no hay inconsistencia, y aparte hay una columna. Esta de acá es una columna que no tiene pivote. Entonces, esta forma escalonada reducida cae en el tercer caso, y entonces, como cae en el tercer caso, significa que este sistema tiene infinitas soluciones. Y entonces ahí tenemos los 3 casos en los que cae la forma escalonada reducida para caracterizar el tipo de solución que tiene un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí es claro esto? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe, todo ha sido muy claro hasta ahora. Los demás, cuéntenme. Inquietudes. Vamos a ver ejemplos y ejemplos y ejemplos hasta que nos hartemos. O sea, que ustedes digan no más ejemplos. Pero, ¿sí es clara la idea? Sí, señor. Sí, profe, claro. Listo. Entonces, así es como funciona Gauss-Jordan. Me dan el sistema, yo hago el proceso de escalonamiento. Cuando llego a la forma escalonada reducida, entro a mirar a cuál de esos 3 casos cae la forma escalonada reducida. Y a partir del caso, yo determino el tipo de solución, y en el caso en que sea única solución, que ese es como el caso ideal, donde mi sistema tenga una solución específica, pero no siempre pasa, pero cuando tenga única solución, el mismo método de Gauss-Jordan me dice cuál es la solución. En los otros 2 casos, lo único que me dice es o que no tiene solución o que tiene infinitas soluciones. Entonces, ese método que ustedes pueden ver a veces y que posiblemente con este taller que tienen para el jueves, empiecen a ver ustedes como un poco dispendioso, un poco lleno de conceptos, como muy teórico, como con mucha cosa, como con mucha arandela. Este método, este proceso, nos da la solución de un sistema de ecuaciones lineales, de cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales, a partir
de su escalonamiento. Yo siempre, y esto en algunos cursos o en algunos otros grupos de otros semestres anteriores, esto a veces lleva a cierto tipo de conflicto, en el buen sentido de la palabra, conflicto digamos que académico. Y es que hay estudiantes que me dicen, no, profe, pero es que este método es muy enredado, este método tiene mucha palabrería, en cambio yo puedo solucionar ese sistema más fácilmente si yo trato de hacer por aquí una sustitución o por aquí una eliminación y aquí voy eliminando. Y yo difícilmente pueda decirle a alguien, no, no tiene razón. Es posible que para algunos de ustedes se facilite resolver estos sistemas utilizando unos procesos de eliminación o de sustitución como los que veíamos para sistemas de 2x2. Hay gente que sabe hacer eso. Hay gente que sabe hacer eso. Pero, y esta siempre es mi postura, y por eso es que yo insisto en este sistema, porque además y no es una insistencia mía, este es el sistema, este es el método clásico por excelencia para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Yo, digamos que promuevo este método porque es un método que funciona de una manera bastante, o sea, siempre y cuando uno tenga clara la teoría, funciona de una forma bastante derechita. Es decir, uno sabe qué tiene que hacer acá, qué tiene que hacer después, qué tiene que hacer después. Es lo que uno llamaría un proceso heurístico. No es como, me toca como por aquí mirar a ver qué hago y después no sé qué hacer. Aquí el método le dice a uno prácticamente qué es lo que tiene que hacer en cada paso. Siempre y cuando uno tenga clara la conceptualización. Aparte de su, digamos que, no sé cómo llamarlo, de lo heurístico de este método, otro aspecto, digamos, que lo distingue con respecto a cualquier otro tipo de propuesta, es que este es, y yo me atrevo a afirmarlo, este es el único método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales que es universal, en el sentido que se puede aplicar para cualquier sistema de ecuaciones lineales, sin importar la cantidad de ecuaciones, sin importar la cantidad de variables. Nosotros casi que todos los ejemplos los hemos hecho en 3x3, pero realmente esto puede funcionar para sistemas de 4x4, de 10x10, y también cuando el número de ecuaciones sea distinto al número de variables. Por ejemplo, cuando tengo un sistema de 2 ecuaciones con 3 variables. Gauss-Jordan funciona también para ese tipo de sistemas. Por eso es que este método es tan importante y tan relevante en la literatura matemática. Con este método yo puedo resolver el sistema de ecuaciones lineales que me pongan al frente. Y voy a llegar a una respuesta concreta y sin ambigüedad. O sea, los criterios me dicen de manera directa, me dicen de manera clara, este tiene única solución, este no tiene solución, este tiene infinitas soluciones, que son los 3 casos en los cuales puede caer un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, esto es, digamos, que una especie de justificación de haber como gastado tanto tiempo, dirán algunos, aunque a mí no me parece tanto, en explicar toda la teoría del método de Gauss-Jordan. Y es, con esta herramienta, nosotros podemos solucionar cualquier sistema que nos pasen por el frente. Cualquiera es cualquiera. Entonces, por eso es importante tener claridad sobre el funcionamiento de este método. Bien. No sé si haya un comentario que alguien quiera hacer o alguna pregunta. Quiero mostrar algunos ejemplitos antes de irnos a la primera pausa. Y la segunda pausa también haré ejemplos,
pero digamos que con sistemas de otros tamaños distintos a los que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, toda esta teoría yo siempre como que la presento en 3x3 y muchas veces se pueden llevar la idea de que solo funciona 3x3, pero realmente funciona para cualquier tamaño. Pero miren este ejemplito, miren este de acá. Tengo este sistema de ecuaciones lineales. X1 más 2x2 menos 4x3 igual a 20, 2x1 más 4x2 menos 9x3 igual a 30, y 3x1 más 6x2 menos 13x3 igual a 5. Y aquí les muestro el proceso de escalonamiento. Hay pasos que me salto. Sería bueno que ustedes lo reconstruyeran, es decir, que vieran cómo fue que hice para llegar de aquí hasta acá, o cómo fue que hice para llegar de aquí hasta acá. Lo cierto es que cuando llego, esta es la forma escalonada reducida. Por favor, revisen el escalonamiento. Ustedes ya deben estar como más o menos duchos en este proceso de escalonamiento. Entonces, quiero que me digan si estamos de acuerdo en esta respuesta final. Si efectivamente lo hice bien, por decirlo de alguna manera. Dos minuticos para que lo revisen.
¿De acuerdo? ¿Sí revisaron? Sí, profe. Listo. Ya. Yo espero, o creería yo, que con el proceso de escalonamiento no debe haber mayor dificultad en este momento. Obviamente se cometen errores de cuando en vez, pero digamos que la idea y la estructura de ese proceso, yo creo que ya debería estar como bien interiorizada. Y entonces, en la forma escalonada reducida, entro a revisar a qué caso corresponde. Y me voy a traer los 3 casitos para acá. Solo las frases, para que los tengamos así, digamos que en paralelo. Entonces, es este ejemplito de acá. Este es el A, el caso A. Cortico, bueno, lo copié. Así me lo copia con la letrica también. Este es el caso B. Y el caso C, o el tercer caso, es este. Entonces, es muy importante que haya claridad sobre los conceptos, claro está. O sea, uno tiene que tener claro qué significa pivote, qué significa inconsistencia, conceptos que ya hemos definido previamente. Y entonces, cuando yo veo este sistema, yo creo o espero que es bastante claro. Claro que uno tiene que ir revisando uno por uno, es lo más recomendable. Primero reviso si hay inconsistencias. Inconsistencias no hay. Entonces, como no hay inconsistencias, entonces paso a mirar los otros 2 casos. Y en los otros 2 casos, lo que uno entra a mirar es si todas las columnas tienen pivote o no tienen pivote. Y entonces, en este caso, no hay inconsistencia, hay una columna que no tiene pivote, eso implica que es el caso C. No hay inconsistencia, hay una columna que no tiene pivote, perdón, entonces el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí es claro eso? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Naturalmente, todo este proceso, y cuando digo todo este, pues solo se va asimilando con la práctica, con coger ejemplos tras ejemplos, hacer ejercicios. Y eso es lo que quiero que hagamos en la segunda parte de la sesión de hoy. Que yo ejemplifique un rato, que también ustedes hagan algunos ejercicios que les ponga, que lo discutamos para como dejar consolidado esto. Y esto, hasta hoy, sería lo que entraría en esa actividad que les pondría el jueves. Por el momento vámonos a la pausa. Son las 8:53. Hagamos la pausa hasta las 9:05, si están de acuerdo. Y entonces volvemos a las 9:05 para ejemplificar, hacer ejercicios, discutir todo prácticamente lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy. ¿Listo? Vale, profe. Nos vemos en 10 minutos.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien. Entonces, pues en esta segunda parte de la sesión de hoy, voy a revisar algunos ejemplos de todo el proceso de Gauss-Jordan. Gauss-Jordan, digamos que es, o el método de Gauss-Jordan, es el conglomerado de todos los procesos que hemos discutido, desde representar matricialmente hasta escalonar y a partir de él solucionar el sistema. Como les decía hace un rato, la verdadera fuerza del método de Gauss-Jordan está en su universalidad. Yo puedo tomar cualquier sistema de ecuaciones lineales, cualquiera es cualquiera, tenga los números que sean, tenga la cantidad de variables que sea, y puedo, a partir de ese proceso, encontrar la solución del sistema. Entonces, para ilustrar esa idea, voy a empezar a mostrar sistemas que tienen diferente cantidad de ecuaciones a variables. Y voy a arrancar, digamos, con un ejemplo bastante sencillo, o un caso bastante sencillo, que es cuando el sistema tiene dos variables y tres ecuaciones. Y este es el primer ejemplo que quiero traer a colación. x1 más 3x2 igual a 9, 2x1 menos x2 igual a 10, 3x1 más 2x2 igual a 19. Que es posible que este sistema se pudiera solucionar utilizando ideas de los sistemas de 2×2, es decir, de sustitución y de eliminación, es posible. Es posible que alguien pueda, si es lo suficientemente hábil con esos procesos de sustitución, de despejar, de eliminar, de pronto solucionarlo sin necesidad de Gauss-Jordan. Pero vamos a ver cómo opera Gauss-Jordan con este ejemplo. Y entonces lo que estoy mostrando ahí es el proceso de escalonamiento de ese sistema. La idea es la de siempre. La idea del escalonamiento, por más que la cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables cambie, sigue siendo la misma. Ir creando los pivotes, ir eliminando donde haya pivote y luego pasar a la siguiente columna a buscar el pivote. Ese es, digamos, que el proceso usual para desarrollar Gauss-Jordan. Y es precisamente lo que hice en este ejemplo de acá. Desde aquí arranqué y llegué hasta aquí. Quiero que lo revisen, por favor. Y quiero que me digan si están de acuerdo o no con ese escalonamiento que les estoy mostrando. Revísenlo con cuidado si gustan. Me dicen, cuando lo hayan revisado, si están de acuerdo o no. Obviamente me salto pasos, como para no rellenar demasiado la pantalla, pero pues, obviamente ustedes pueden reconstruirlos, supondría yo. Profe, Dime. es que, bueno, por lo menos ahí en la primera operación elemental,
pues yo tomaría 2F1, 2 por F1, ¿qué? F1 por 2, menos F2, ¿sí? Sí, No, no, ¿y no cuál sé sería la si... diferencia? Porque lo que yo Entonces, hice fue esta. Yo lo que hice fue menos 2 por F1. F1 2. más F2. Pero la que tú propones también puede ser, o sea, Ah, multiplicar por 2 y restar. Más que a mí siempre me gusta verlo como suma al final. ¿Sí me hago entender? Supongo sí, que te sí. dio ligeramente diferente. Si lo Sí, porque hiciste me da así, no 7. termina llevando lo mismo. O sea, Ah, esto sí ok. quiero ser muy claro. Y es, ustedes pueden escoger operaciones elementales distintas o en distinto orden. Y está bien, siempre y cuando sean operaciones elementales y siempre y cuando me permitan escalonar. Y es esta va a ser la misma. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que tú propones esto así, verlo primero como multiplicar por 2 y restarle a la segunda, tal vez en el siguiente paso no aparezca igual, tal vez, pero eventualmente al final va a llevar al mismo resultado. ¿Me decías? Listo. Sí, Sí, porque ya me estaba dando el 7 y el 8, ya me estaba dando positivo a positivo. mí. Y a ti Sí, sí. claro. Sí, Ah, sí, bueno, sí, pero después eso se va arreglando. O sea, listo. no es que estuviera mal lo que estás haciendo. O sea, lo que yo muestro siempre es una forma, la forma que yo considero para mí más eficiente para desarrollar ese escalonamiento. Pero de repente hay alguien que diga, no, mire, yo hice estas otras operaciones elementales, igual las hice bien y me llevaron también al escalonamiento y me dio el mismo escalonamiento. Entonces está perfecto, no Ah, hay listo. problema por eso. Vale, gracias. Bien. Revísenlo igual. O sea, voy a poner acá las operaciones intermedias que hice. Obviamente aquí hay un pasito intermedio que no escribo y esta es menos 3 F1 más F3. Y este pasito de aquí hasta acá, si no estoy mal, es la fila 2 dividida por 7. O multiplicada por un séptimo, si la quieren escribir de esa forma. A ver si me deja todo. Ahí está. Ahí está todo el listado de operaciones que yo apliqué ahí. ¿Sí? Me avisan cuando estén de acuerdo conmigo. O si no están de acuerdo. Si me equivoqué, me corrigen. Por favor. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O todavía están revisando? Por favor, confirmen. Sí, ya, profe. De acuerdo. Profe, Dime. una pregunta, digamos, cuando divide por la fila 2 por 7, ¿no quedaría el pivote menos 1? O el pivote Perdón, no es por positivo. 7, es por menos 7 que dividí. Gracias. Ah, Es listo. por menos 7 que dividí. Muchas gracias. Sí, 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 para que me quedara el 1 positivo. Tienes toda la razón. Es por menos 7 que dividí ahí. Y lo ideal es que quede pues, Tiene que ser 1 positivo. Cuando digo 1, es 1 positivo. Si me queda menos 1, no es pivote. Eso tiene que quedar clarísimo. ah, listo, ¿Listo? profe. Gracias. Bien. No sé. ¿Sí? ¿De acuerdo ahí? ¿Hasta el final? ¿Hasta aquí?
¿Esta es la forma escalonada reducida? ¿Sí? Levanten la manito, si están de acuerdo. Ahí quedaría también el 8 dividido en menos 7. Pero es que era un menos 8. Mira que era un menos 8. Entonces, como era menos 8 dividido por menos 7, es que me queda 8 séptimos positivos. Más. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Listo, pues. Bien. Listo. Pueden bajar la manito. Levante la mano si alguien no está de acuerdo, por favor. O si para alguien no es claro, levante la manito, por favor. Listo. Entonces, voy a quitarle ese verde para que se vea bien. O sea, miren, hay muchas cosas que yo hago que yo no les estoy exigiendo que las hagan. Y una de ellas es pintar los pivotes o resaltarlos. No es necesario, yo no les exijo eso. Pero a mí me sirve tenerlos resaltados para que podamos orientarnos sobre cuáles son los pivotes. Entonces ahí están los dos pivotes, este de acá y este de acá. Y entonces yo les voy a preguntar, recuerden los tres casos, los voy a traer otra vez acá. Y van a leerlos si es necesario con el mayor detalle, si están perdidos. Y quiero que me digan a cuál de estos tres casos corresponde esta forma escalonada reducida. Profe, ¿sería de infinitas soluciones? ¿Por qué? Porque es escalonada reducida, pero lo último no tiene el pivote. Pero es que, vuelvo y repito, la pregunta es sobre columnas, no sobre filas, ¿no? O sea, lo que dice es que hay alguna columna y las columnas son las verticales. ¿Cuántas columnas tiene este? Me refiero a la parte izquierda, ¿no? ¿Cuántas columnas tiene la parte izquierda? Dos. ¿Las dos columnas tienen pivote? Columnas. ¿Sí? ¿Sí me clarificó? Sí, sí tiene. La condición es sobre columnas. Tienen que vivir orientados todo el tiempo sobre cuándo habla de columnas, cuándo habla de filas. Aquí habla de que si hay alguna columna que no tenga pivote. Y acá yo veo, o sea, voy a hacer esta afirmación a ver si están de acuerdo conmigo y si en verdad estamos claros. Todas las columnas tienen pivote, ¿sí o no? Las dos columnas tienen pivote, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, Entonces, ahora, ¿hay inconsistencias? No, no hay inconsistencia. Miren, si hay alguna inconsistencia, de inmediato el sistema no tiene solución. O sea, si hay inconsistencia, no tienen que entrar a revisar nada más. Si hubiera alguna inconsistencia, de inmediato, ya dicen que el sistema no tiene solución. Pero acá no hay inconsistencia y todas las columnas tienen pivote. Y ese es Única el solución. caso B. Entonces, este sistema tiene única solución. Y la única solución es 39 séptimos, 8 séptimos. Los dos numeritos de acá. Obviamente, y esto sí quiero ser como claro, cuando yo digo que a la derecha está la solución del sistema, es naturalmente tomando las componentes, pues de acuerdo a la cantidad de variables. Aquí habían dos variables, entonces la solución tiene dos componentes, que son los dos primeros números. Este cerito no pinta nada dentro de la solución. La solución es 39 séptimos, 8 séptimos. Por decirlo de una manera muy concreta, la solución es lo que aparece al frente de los pivotes. Los pivotes indican la variable a la que es igual cada una de estas componentes. Entonces, la primera variable, x1, es 39 séptimos. La segunda variable, x2, es 8 séptimos. Y esta es la única solución de ese sistema. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí, profe.
Entonces, o sea, a mí no me gusta como pavonear, ni mucho menos, pero quiero aquí resaltar como lo concreto del método. Es decir, esto está muy delimitado, muy concretamente delimitado. ¿A cuál caso corresponde? Ahí no hay lugar a ambigüedad, que eso a veces pasa con otros métodos que a uno le presentan, que uno como que dice, pero es que será que sí, será que es esto, será que no. El método de Gauss-Jordan, estos criterios son muy concretos y no dejan lugar a ambigüedades. Por eso es que este método es tan poderoso. Por más que a veces se pueda ver como un poquito harto. Y eso yo lo puedo entender, que alguien diga, no, pero es que son muchas operaciones, hago muchas cuentas. Pero lo que pagamos, por decirlo de alguna forma, en operatividad, lo ganamos en concretitud. Y eso es valiosísimo en estos contextos. Hay métodos que no son tan concretos. Para los que están viendo de pronto aplicaciones del cálculo, hay veces que integrar, estoy hablando de otra materia, los que están viendo cálculo integral o aplicaciones del cálculo, integrar no es tan concreto a veces. Integrar a veces no es como tan específico qué es lo que hay que hacer y cuál es la respuesta. Hay que tener como un poquitico de intuición. Cambio con esto sí es muy concreto, con el método de Gauss-Jordan. Quiero que miremos este otro ejemplito. También un sistema con diferente cantidad de ecuaciones que de variables. Es para que ustedes vean la diversidad y universalidad de la aplicación de este método. Voy hasta acá. Este es un sistema de 2 ecuaciones con 3 variables. A diferencia del anterior, que eran 3 ecuaciones y 2 variables, es decir, lo que uno llamaría un sistema de 3 por 2, este es un sistema de 2 por 3. 2 ecuaciones, 3 variables. Y este es el proceso de escalonamiento. Como siempre, este es más cortico. Pueden revisarlo. Yo esperaría que ya fueran como claras las operaciones. Aquí no sombré los pivotes, pero yo espero que fueran como claritos. Este es el, bueno, al final. Este es el primer pivote y este es el otro pivote. ¿Sí de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí se ve clarito? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Voy a hacer el ejercicio de siempre. ¿Cuál de los tres? De única solución. ¿Mata? ¿Cuál? De única solución. ¿Única solución? Ah, no me enteras, de múltiples soluciones. Revísenlo con cuidado, lean con cuidado. Si quieren, lean y vuelvan a leer las 3 condiciones. Yo sé que esto parece mucha lectura, pero es importante que haya una lectura cuidadosa de la teoría, y esto es teórico, perdón, para entender bien. Dime. Soluciones infinitas. Soluciones infinitas. ¿Quién no está de acuerdo con esa afirmación? ¿No tiene ¿Quién soluciones? no tiene solución. No tiene solución, profe. Vamos a mirar, a ver. Vamos a revisar.
Vamos a hacerlo por votación. ¿Listo? Entonces bajen manitos todos. Levante la mano quien dice que es el caso A, que no tiene solución. Levante la mano. El que dice que no tiene solución. Bajen la manito ustedes. Levanten la mano quien dice que tiene única solución. El caso B. Listo. Nadie al parecer. Levante la manito quien dice que tiene infinitas soluciones. Bien. Bajen la manita, por favor. O sea, si esto fuera una democracia, que no lo es, pero si esto fuera una democracia, pues diríamos que el sistema tiene infinitas soluciones. Pero pues entremos a discutir. Edgar Yesid, ¿escuchas? Sí, profe. Tú Sí, dices profe. que no tiene solución. Tú dices que es este caso, ¿cierto? Eso dijiste ahorita en tu votación. Sí, profe. ¿Por qué? Mira, Digamos, estaba viendo en una fila, dice que si al lado izquierdo de una fila tiene 0, diferente a la de la derecha, entonces quiere decir que no tiene... pero hay una cuando dice inconsistencia. ceros es toda cero, ¿sí me hago entender? O sea, tal Sí, vez sí, esa sí, sí. ceros. O sea, te voy a ponerlo, voy a escribirlo mejor entonces, que pronto el error es mío. Una fila que tiene solo ceros a la izquierda de la línea vertical. Solo ceros. Ese sería el caso A. Si solo Sí, no, tiene ceros a la izquierda y y a la estaría, derecha. Dime. profe, y no tendría solución. Es que ahorita cayendo en cuenta con lo que está marcado en amarillo, lo que pasa es que si tiene 0, 0 es diferente de menos 30, entonces no sería una igualdad. Sí, pero sí, pero sí es si Pero tuvieran... en este caso sí es, sí, en este caso sí está. Sí. O Sí, sea, sí, sí. exactamente. Si aquí hubiera un cero, no tendría solución. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Correcto, es Pero... que me dejé guiar por el 0 de arriba, sí. Ahí está Sí, un sí. error. Ok, listo. Es sobre la fila, o sea, que sobre esa fila haya solo ceros al lado izquierdo y al lado derecho un número distinto de cero. Eso sería una inconsistencia. Pero aquí no hay inconsistencias. Y no solo, y aparte de que no hay inconsistencias, hay una columna que no tiene pivote. Entonces, ese es, como mayoritariamente se expresaron, es el caso C. Ese sistema tiene infinitas soluciones. Miren, no hay inconsistencias y la segunda columna no tiene pivote. Aquí nos vamos clarificando, claro está. O sea, aquí nos vamos ya como refinando esas definiciones y todo lo que corresponde. Pero digamos que yo esperaría que la idea ya fuera como bastante interiorizada. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá toditos? ¿O hay alguien que esté como inquieto, por decirlo de alguna forma? Esencialmente de esto, o sea, la actividad del jueves va a tener, o sea, va a retomar, por decirlo de alguna forma, cosas que ya hemos evaluado, pero digamos que lo nuevo es este tipo de ejercicios. O sea, el ejercicio, o sea, el tipo de ejercicio nuevo que va a aparecer en la actividad del jueves es, les doy un sistema de ecuaciones lineales, ustedes lo escalonan y a partir de eso me determinan si hay o a qué tipo de solución corresponde. Yo quiero mencionar brevemente un pequeño resultado teórico. Teórico. Y es esta nota que estoy poniendo acá. Y quiero entrar a discutir sin afán de demostrar, pero sí de justificar la razón de ser de esa afirmación. Entendamos primero lo que dice la afirmación. La afirmación dice que en un sistema que tiene menos ecuaciones que variables, nunca tiene única solución. Es decir, en un sistema que tiene menos ecuaciones que variables, o no tiene solución,
o tiene infinitas. Y quiero justificar esta afirmación. Es decir, si yo tengo un sistema como este, ya de inmediato, sin necesidad de resolverlo, puedo descartar que tenga única solución, porque tiene menos ecuaciones que variables. Y la justificación es, hasta cierto punto, bastante natural. Cuando yo tengo un sistema con menos ecuaciones que variables, hay menos filas que columnas. Y yo sé que máximo por cada fila hay un pivote. Es decir, si en un sistema, si yo tengo un sistema con 2 ecuaciones, máximo hay 2 pivotes. Si yo tengo un sistema con 3 ecuaciones, máximo hay 3 pivotes. Máximo. Entonces, si yo tengo menos ecuaciones que variables, yo sé o está garantizado que alguna de las variables, es decir, alguna de las columnas, se va a quedar sin pivote. Porque si yo, por ejemplo, sé que aquí máximo hay 2 pivotes y veo que hay 3 columnas, es obvio que hay por lo menos una de las columnas que no va a tener pivote. Entonces, cuando yo tengo un sistema con menos ecuaciones que variables, ese ya descarta de una el caso de que tenga única solución. Entonces, por eso en este sistema, si algún caso estaba descartado de primerazo, era este. Este queda descartado desde el principio. Esto es un resultado teórico que les puede ser útil. Ustedes pueden ver un sistema, cuando veamos aplicaciones, que ustedes vean que tiene menos ecuaciones que variables y digan de inmediato, ese no va a tener única solución. Cuéntame, Edgar. Profe, por decir algo, en la primera fila, en la segunda columna que hice un medio, ¿eso influye en algo también la respuesta o simplemente ya se le dice que sí es una que tiene única solución? Otra vez, que creo que no sé. Ese un medio que aparece en la primera fila, en la respuesta ya es un medio, ¿tiene alguna otra connotación o simplemente no se toma en cuenta? Sí, pero, o sea, quiero que tengas en cuenta el caso. Este es el caso de infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Entonces, como es infinitas soluciones, yo no puedo dar por el momento la solución específica. Pues porque son muchísimas. Si fuera única solución, yo diría que esta es la solución, los de la derecha. Pero cuando tiene infinitas soluciones, yo no puedo de inmediato decir cómo son esas soluciones. Pero, y es lo que yo les decía al principio, que si nos da tiempo lo estudiamos, pero yo puedo caracterizar, cuando tiene infinitas soluciones, puedo caracterizar cómo son esas infinitas soluciones. Y en esa caracterización, un medio, y naturalmente estos números de la derecha, tienen algún significado. Pero eso es un proceso adicional que uno tiene que hacerle cuando los sistemas tienen infinitas soluciones. ¿Sí me hago entender con mi respuesta? Sí, profe, gracias. Entonces, sí, y esperaría que eso lo pudiéramos ver. Voy a ver si este jueves no habría clase. El lunes no es festivo, ¿cierto? ¿O sí? No, de hoy en 8 no es festivo. No, es verdad que es martes. El martes, que ese sí fijo no debe ser festivo. El martes yo esperaría hablarles brevemente de cómo se manejan las infinitas soluciones. Es decir, que cuando tenga infinitas soluciones, yo pueda decir algo. Es un ejercicio a veces un poquito complejo, porque tiene como una manipulación algebraica ahí un poquito extraña, pero se puede hacer. Y ahí es donde entran en juego estos numeritos que nos quedan pendientes. Yo quiero clarificar
que esto de que a la derecha aparezcan las soluciones, eso solo sucede cuando el sistema tiene única solución. Si no tiene única solución, estos números no son la solución del sistema. Tienen influencia en la solución cuando tienen infinitas, pero no tienen ninguna influencia. Y cuando el sistema no tiene solución, como por ejemplo, ese es el caso, este caso lo tengo aquí arriba, cuando el sistema no tiene solución, como estos números no sirven para nada. Ahí sí toca decirlo de manera concreta. Si un sistema no tiene solución, estos numeritos que hay acá no sirven para nada, no representan nada, no nos dan ninguna respuesta, porque el sistema no tiene solución. Pero cuando tiene infinitas, sí, estos numeritos dicen algo que entramos a analizar, yo esperaría que el martes, pero no son la solución del sistema. Es muy importante tener en cuenta esos detalles. Es muy importante delimitar bien lo que nos dice esto que aparece acá. Y entonces, les estaba comentando, este resultado me permite a mí que cuando yo veo menos ecuaciones que variables, decir, ese sistema no tiene única solución. Entonces uno entraría a discutir, de todas formas toca hacer el escalonamiento, eso sí, pero ya sería solo discutir si no tiene solución o tiene infinitas. Ese es como un resultado teórico para determinar el tipo de solución a priori a partir del número de ecuaciones y el número de variables. Este ejercicio ya lo hice o no lo hice, no lo he hecho. No lo he hecho. Quiero que miremos este ejercicio, pero este ejercicio quiero que lo hagan ustedes. Un ejercicio grande. Tiene 4 ecuaciones y tiene 3 variables. No se preocupen si no lo pueden hacer todo hoy. Quiero que lo vayan mirando, que vayan trabajando. Y quiero que me den el tipo de solución al que corresponde. Sobre este ejercicio quiero hacer un pequeño comentario que tiene que ver con las operaciones elementales. Ustedes saben que en estos ejercicios, o en este proceso, lo primordial es convertir, o lo primero con lo que uno arranca, es convertir este 2 en un 1, utilizando operaciones elementales, claro está. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, casi siempre, es multiplicar, dividir toda la fila por el numerito de acá. Entonces, uno diría, pues dividamos toda la fila por 2. Pero hay casos donde yo puedo intentar otra alternativa. Y, por ejemplo, en este caso, pasa lo siguiente. Yo quiero que aquí haya un 1. Una forma es, como les digo, dividir toda esa fila por 2. Pero otra forma es aprovecharse de lo siguiente. Yo quiero un 1 acá, pero lo tengo por aquí debajo. Es decir, aquí no hay 1 al principio, pero lo hay sobre esa misma columna en esta fila de acá, en la tercera fila. Entonces, como intercambiar filas es una operación elemental, yo puedo intercambiar la primera fila con la tercera fila. Y cuando yo intercambio esas 2 filas, esa es una operación que se puede hacer. Lo que pasa es que muy pocas veces se utiliza porque muy pocas veces es totalmente necesaria. Pero en algunos casos sirve para simplificar algunos procesos. Entonces, aquí, si en vez de dividir por 2, que sería como lo usual, intercambiamos la primera con la tercera fila, yo ya consigo en este momento
mi pivote. Y a partir de ahí viene eliminar todos los otros términos de la correspondiente columna. Entonces es para que vean ciertas variantes sobre el proceso de Gauss-Jordan que uno le puede meter a este proceso. Digamos que hay como un marco básico que es divido y elimino la columna, divido y elimino la columna, pero en algunos casos el intercambio de filas puede simplificar algunos procesos. Entonces, aquí yo recomiendo que para ese primer paso de convertir esto en 1, hagan intercambio de filas. Si tienen un 1 sobre la misma columna, intercambien. Si sacan el 1, rapidito, rapidito. Entonces, ese primer paso, digamos que se agiliza ahí. Profe, y claro que es que ese paso también nos ayudaría a trabajar con menos decimales, ¿no? Desde el principio. Además. Eso, o sea, esa es otra ventaja. Pero vuelvo y repito, eso no siempre se puede hacer. Si aquí en vez de un 1 hubiera, qué sé yo, un 7, perdón, qué sé yo, un 7, por ejemplo, pues ahí sí tocaría, a no ser, aunque, por ejemplo, para que vean cómo uno puede jugar con estas estrategias. Si aquí no hubiera un 1, si no hubiera, por ejemplo, un 7, uno diría, pero lo que puedo hacer es intercambio la primera con la segunda, aquí me queda -1, y luego multiplico o divido toda la primera fila por -1. Es decir, si aquí hubiera un 7, o sea, si no hubiera un 1, pero hubiera un -1, yo puedo intercambiar y luego multiplicar por -1, es decir, cambiarle el signo a la primera fila. Pero si aquí hay un 7 y aquí, por ejemplo, hay un 8, ahí sí, mejor dicho, la forma más recomendada, sin enredarse tanto, para convertir aquí esto en 1, es dividir por 2. Es decir, esa es la confiable. Siempre se puede dividir. Sino que en algunos casos uno puede llegar a simplificar los procesos. Ustedes pueden jugar con las operaciones elementales y pueden buscar la que sea más eficiente. Siempre y cuando lo que hagan sea una operación elemental. Intercambiar filas desde el principio. O sea, no se inventen operaciones, eso sí. No es que digan, no, es que yo aquí lo que hice fue sacarle una raíz cuadrada y elevar, no sé, o sea, unas operaciones que no tienen nada que ver con las operaciones elementales. Pero en el marco de las operaciones elementales, pueden jugar con lo que quieran. ¿Sí? ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, esto más bien lo voy a dejar como ejercicio para la casa. Para que no ahorita no se pongan a desesperarse tratando de escalonar. Y esto no es entregable, o sea, esto no es evaluable. Pero sí me gustaría que lo hicieran. Que hicieran ese ejercicio completo de escalonar, porque además es un ejercicio grande, es un ejercicio que tiene diferente número de ecuaciones que de variables. Entonces, sí me gustaría que lo intentaran hacer, que trataran de escalonarlo y que determinaran el tipo de solución al que corresponde ese sistema. Pero eso, no, o sea, no quiero que ahorita se pongan como a desesperarse a acabar ya, porque no creo que el tiempo les vaya a dar. Quedan solo 15 minuticos, bueno, 10 minuticos. Ya me toca salirme antecitos. Entonces, dejemos eso como una tareita. Ustedes la miran, la hacen. Si quiere alguien me la pregunta la próxima clase. Cuando les presente la actividad, alguien dice, no, profe, quiero mirar o quiero que revisemos esa. Y la revisamos. No tengo problema. Pero quiero que ustedes traten de trabajarla con tiempito para que les sirva de ejercicio para la actividad que les voy a dejar el jueves. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias.
Hoy dejamos así por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien.